¿Por qué querría alguien traer un perro grande y agresivo a su casa para proteger sus pertenencias? Tener una mascota así podría resultar muy problemático y costoso. ¿Dónde mejor poner flamencos de plástico que en charcos en el jardín delantero? No estoy siendo irónico. Por supuesto, existen precedentes históricos para tener mascotas agresivas, pero algunos propietarios encuentran que los eventos pueden volverse trágicos rápidamente. En la ciudad de St. Augustine, Florida, en septiembre de 1991, alguien llamado Alan Scott compró un juego de 15 flamencos de plástico decorativos y los puso en un charco en el jardín de su casa. Fueron fabricados en otra ciudad de Florida, en Coral Springs. El propietario de estas decoraciones no sospechaba nada fuera de lo normal, y si la Fundación SCP no hubiera interceptado su llamada al 911 en ese fatídico día, habría habido aún más víctimas. Afortunadamente, la Fundación a veces interviene llamadas telefónicas a los servicios de emergencia. Si los hechos que provocaron la llamada son lo suficientemente sospechosos, la Fundación envía sus equipos de captura al lugar del incidente en cuestión. De lo contrario, la Fundación se niega a interferir y deja el asunto en manos de los servicios ordinarios de rescate. El 18 de septiembre de 1991, la Fundación interceptó una llamada sospechosa. La víctima afirmó que había sido atacado por flamencos de plástico. Los servicios del 911 no reaccionaban a tales llamadas, asumiendo que son los desvaríos de los locos o simplemente bromas estúpidas. Sin embargo, en cualquier situación ridícula, la Fundación asume la presencia de anomalías y, por regla general, tienen razón. Entonces envió un equipo de captura al lugar del incidente. Una vez allí, encontraron el cuerpo de Alan Scott, rodeado de 15 flamencos de plástico. Ahora están alojados en la celda de observación natural 1-B. Y ahora me gustaría encontrar respuestas a las preguntas más inquietantes sobre estos flamencos junto con ustedes. ¿Cómo cobraron vida estos pájaros del césped? ¿Lo hicieron por casualidad o por voluntad de otra persona? Y lo más importante, ¿por qué son tan hostiles con la gente? Después de llevar a estas criaturas a la custodia de la Fundación, se hizo evidente que eran ellos quienes habían llevado a cabo el ataque a Alan Scott, pero esto resultó ser un incidente aislado. Durante 20 años esperaron el momento oportuno, sin mostrar hostilidad hacia la gente y comportándose muy bien. Hasta el 12 de abril, cuando hubo un malentendido. Un investigador llamado Boyd estaba jugando con los flamencos de plástico, pero cuando uno intentó quitarle la comida de la mano de Boyd, el empleado pateó al pájaro. Como resultado, el pájaro se cayó y su plástico se dañó notablemente. Después de este incidente, los flamencos comenzaron a comportarse agresivamente con todo el personal de la Fundación. Cuando comenzó su comportamiento agresivo, los objetos fueron reclasificados de seguros a Euclides, lo que significa que solo es posible visitarlos con ropa protegida y acompañados de 2 guardias armados. Un mes después del incidente de Boyd, ocurrió otro incidente. El 6 de mayo, los flamencos comenzaron a hacer un ruido que no se parecía a ningún sonido grabado anteriormente. 45 horas más tarde, se encontraron otros 11 individuos en la celda de observación. Ahora había 26 flamencos rosados presentes en la celda. Es posible que sus sonidos inusuales atrajeron a otros flamencos anómalos cercanos, o tal vez los ruidos fueron algún tipo especial de canto que acompaña su reproducción, una teoría a la que me inclino. Pero, ¿por qué no se habían reproducido en las 2 décadas anteriores? ¿Realmente tienen una brecha tan larga entre los periodos de apareamiento? Personalmente creo que solo se reproducen cuando se enfrentan a una amenaza. Estos flamencos, aunque se comportan como pájaros, tienen propiedades plásticas. Entonces, si almacenas estos flamencos en condiciones favorables, pueden vivir prácticamente para siempre. Pero si se daña el plástico del que están hechos, morirán y los flamencos restantes se reproducirán. Esta reproducción también ocurre cuando un flamenco no muere, sino que resulta herido, como en el caso del incidente de Boyd. Es probable que Alan Scott también pagó un alto precio por actuar con rudeza hacia uno de los pájaros. Confirmé esto cuando investigué la casa de Scott. Es extraño que la Fundación no lo descubriera primero. En el hueco entre el parquet y la pared encontré un recibo por la compra de 7 flamencos de césped. Es posible que Scott pateara a una de las aves, ya sea intencionalmente o por pura casualidad, iniciando su proceso reproductivo e instigando su comportamiento agresivo. Estos flamencos de plástico anómalos tienen un arsenal impresionante con el que atacar a sus víctimas. Mientras que las aves vivas solo tienen el pico y las garras, sus parientes de plástico tienen puntales de metal con los que se fijan al suelo. Es con estas partes del cuerpo que los flamencos infligen laceraciones y heridas punzantes en la cara, especialmente en los ojos. Cuando olvidan de usar sus picos debido a su falta de funcionalidad, sus picos son suficientes para jugar o comer, aunque parece que no tienen especial
especial necesidad de esto. Viajé a una pequeña fábrica en Coral Springs, donde se fabrican estas decoraciones de césped para saber más sobre la revitalización de la industria de la decoración de jardines. Resultó que la fábrica estaba produciendo una amplia variedad de animales decorativos, pero según los empleados no se habían producido flamencos allí desde octubre de 1991. Me hice pasar por un comprador en busca de los pájaros, pero un gerente estaba claramente inquieto cuando se enteró de que estaba buscando flamencos. Su sonrisa afable desapareció, murmuró algo sobre el servicio sanitario epidemiológico y luego dijo que ese día estaban cerrados y que tenía que irme. Salí de la fábrica, pero comencé a vigilar al gerente. Inmediatamente después de que me fui, hizo una llamada y llegaron varios uniformados. Lo más probable es que fueran personal de la Fundación SCP. Por mi propia seguridad, dejé la ciudad ese mismo día. Ese gerente probablemente conoce la historia completa sobre los flamencos, incluido cómo cobraron vida. La propia fundación especula que la razón radica en el animador, o SCP-243. Este objeto es una colección de varias baterías alcalinas pequeñas agrupadas en un pequeño elipse de unos 10 centímetros de diámetro, con los polos negativos de las baterías hacia adentro. Los objetos inanimados dentro del área de efecto de SCP-243 comienzan a levitar o moverse, mostrando una flexibilidad y plasticidad inusuales. También muestran signos de instintos animales elementales, incluido el comportamiento de manada y el instinto de autoconservación. Los sujetos pueden existir como un rebaño o pueden reunirse y convertirse en un objeto más grande. Por ejemplo, un grupo de paraguas probados durante los experimentos se convirtió en una sola estructura y comenzó a comportarse como un solo organismo. Además, cada objeto se comporta según su finalidad. Los cuchillos buscan algo para cortar, mientras que las sillas buscan una persona a la que puedan ofrecer como asiento. Sin embargo, hay una advertencia. En promedio, este efecto dura solo 24 horas después del contacto con el animador, después de lo cual los objetos vuelven a sus estados inanimados iniciales. En sus 30 años de contención, ningún flamenco ha entrado en contacto con SCP-243. La dirección de la fundación cree que los flamencos entraron en contacto con el animador mucho antes, pero su efecto sobre ellos, por alguna razón, ha demostrado ser mucho más duradero. Pero esto es solo una hipótesis, por lo que la investigación continúa. Pero creo que la verdadera razón de su animación es bastante diferente. Después de todo, como ya se mencionó, los objetos que entran en contacto con el animador muestran un comportamiento de acuerdo con sus propósitos previstos. Los flamencos en la naturaleza no muestran agresión entre sí ni hacia otras aves. Los flamencos vivos rara vez se vuelven hostiles hacia los humanos, a diferencia de sus contrapartes de plástico. Creo que la pista se encuentra en algún lugar a mediados del siglo XX, cuando comenzaron a aparecer los flamencos de plástico. Después de que el artista Don Featherstone creara los primeros flamencos de césped en 1957, estas aves se convirtieron inmediatamente en un símbolo de la cultura popular y comenzaron a aparecer por toda Florida y el Caribe. Además, se convirtieron en participantes de la gran industria de la alegría del césped. Al amparo de la oscuridad, bandadas enteras de flamencos aparecían en el césped de una persona que necesitaba ser felicitada por algo, ya fuera un cumpleaños o una fiesta de inauguración. Los flamencos penetraron cada vez más en la cultura popular. Cuando se estrenó la película Pink Flamingos de John Waters en 1972, estos pájaros de plástico finalmente se convirtieron en un símbolo de kitsch y mal gusto. Naturalmente, esto enfureció a muchos guardianes del buen gusto y la tradición que no tenían deseos de ver tales decoraciones en su ciudad. Pasemos ahora de la historia a mis teorías. Inicialmente sospeché que alguien pasó décadas creando flamencos de plástico vivos con tendencias agresivas, y que los creadores esperaban asustar a la gente para que no instalara decoraciones de mal gusto en sus céspedes. Pero como suele suceder, no todo salió según lo planeado. Los flamencos mataron a un hombre, atrayendo así la atención de la fundación y deteniendo la producción. Sin embargo, si mi suposición es correcta, entonces, ¿por qué esto afectó solo a los flamencos y una sola fábrica? Después de todo, Coral Springs continúa produciendo varios animales de plástico insípidos. Además, hay muchas fábricas similares que también fabrican flamencos de césped. Es probable que el creador de los flamencos anómalos no fuera un enemigo del kitsch del césped, sino el propio Don Fitterman. Es posible que Fitterman estuviera lejos de ser un artista y decorador típico. 3 años antes de la creación de estas aves, Estados Unidos terminó su periodo de macartismo, bajo el cual los ciudadanos estadounidenses fueron perseguidos por sus sospechas de creencias comunistas. Esta política fue ineficaz, ya que limitó los derechos y libertades de los ciudadanos, pero la Guerra Fría se prolongó y requirió medios efectivos para lidiar con el enemigo. El rosa se puso de moda a finales de los 50 y a principios de los 60, y el flamenco se convirtió en el espía ideal. Se suponía que las aves rastrearían y eliminarían a los agentes extraños. Antes de Alan Scott, hubo docenas de quizás cientos de víctimas. Pero tras el colapso de la Unión Soviética, desapareció la necesidad de identificar a los agentes comunistas. Los servicios secretos se olvidaron de los flamencos hasta que mataron a su
última víctima, Alan Scott. Luego tomaron la decisión de tomar el control de las aves. Estoy seguro que la fundación está al tanto de esta situación e incluso está involucrada de alguna manera, pero el personal de menor rango con el que hablé parecía no saber nada sobre el origen de las aves y creer que el incidente de 1991 fue único. Para confirmar esto, analicé todos los asesinatos cometidos en los Estados Unidos desde 1957 hasta 1990. Me sorprendió la cantidad de víctimas con heridas similares, puñaladas y cortes en la cara, así como la conexión de las víctimas con los partidos comunistas en Europa, Asia o América del Sur. Además, el césped cerca de las casas de las víctimas en cuestión estaban cubiertas de flamencos rosados. Espero que tarde o temprano sepa de la tecnología para animar a estas aves. Quizás puedas ayudarme con esta pregunta. ¿Qué crees que podría haber dado vida al plástico sin alma? Espero tus comentarios abajo y que te suscribas. Nos vemos.